Dandadan es un manga creado por Yukinobu Tatsu, un gran fanático del tokusatsu, con obras repletas de homenajes y referencias a este género. En este video recopilamos 50 referencias y curiosidades que encontramos en la primera temporada del anime. Yo soy Clea y comenzamos. Número 1. En una entrevista, el mangaka Yukinobu Tatsu compartió que en su niñez veía las repeticiones de Ultraman durante las vacaciones de verano, y conforme fue creciendo, descubrió lo crudo y espeluznante de los diseños de Toru Narita, el cual fue una gran influencia para el mangaka en los diseños de monstruos y aliens de Dandadan. Toru Narita fue escultor y diseñador de Tsubaraya de 1965 a 1968. No solo diseñó a Ultraman y a Ultra Seven, sino también una gran cantidad de monstruos de los primeros años de Ultraman. Número 2. Antes de Dandadan, publicó un one-shot igualmente cargado de referencias del tokusatsu llamado Yamada Kiki Ippatsu, que trata sobre una chica que pelea contra kaijus, o sea, monstruos gigantes. Número 3. Uno de los primeros visuales de Dandadan presentaba estas dos referencias en la pose de Momo y Okarun, el Specium Beam de Ultraman y la pose de Henshin de Kamen Rider Ichigo, respectivamente. Número 4. En este otro visual, si ponemos atención al fondo de la imagen, es el mismo barrido de pintura del primer opening de Ultraman. Número 5. Hablando de openings, la primera parte del opening de Dandadan es un claro homenaje del primer opening de Ultraman de 1966, con la presentación de las siluetas de los monstruos en un tipo collage minimalista, muy ad hoc al arte pop de finales de los 60s. Número 6. El grupo de Serpo Aliens, o Serpianos, como le dijeron en español, hacen una pose inspirada en el Specium Beam de Ultraman y el Sotorium Beam de Ultraman Taro. Número 7. Cuando aparece Momo dando una patada giratoria, sus aretes resaltan en color diferente, semejantes a los ojos de las siluetas de Ultraman en el opening. Número 8. En la parte final del opening, Okarun salta hacia el frente con un golpe muy similar al efecto de cuando crece Ultraman. Número 9. Natsuki Hanae, el seiyuu de Okarun, es actualmente la voz de Bune Diesel de Bakuage Sentai Boon Bunger. Número 10. Los Serpo Aliens tienen poderes hipnóticos y usan un efecto caleidoscópico inspirado en el alien Baltan del capítulo 16 de Ultraman. Número 11. El patrón de las franjas del cuerpo y la gran boca de los Serpo Aliens están basados en los aliens Dada de Ultraman. Número 12. El diseño de la cabeza y los ojos se basan en el alien Pegasa de Ultra Seven de 1967. Número 13. Todos los Serpo Aliens son iguales, solo se diferencian por el color de sus ojos, justo como los aliens Dada de Ultraman. Número 14. Los Serpo Aliens aparecen en grupos de 3, igual que los aliens Dada a lo largo de la franquicia de Ultraman. Número 15. El Serpo Alien de ojos morados ataca con unas ondas expansivas, con un efecto de destello. Este ataque está basado en los ataques del alien Hipólito de Ultraman Ace. Número 16. Nakai Kazuya es el seiyuu de los Serpo Aliens, pero también es el narrador de Kamen Rider Hibiki y la voz de Kamen Rider Eiki. También como detalle para los otakus normales, es la voz de Zoro de One Piece. Número 17. El monstruo Flatwoods del episodio 2 está basado en el alien Flatwoods, un avistamiento extraterrestre ocurrido en Estados Unidos en 1950. Y en Q-Ranger, el villano Tsuyo Endeavor también está basado en este mismo avistamiento. Número 18. Cuando Karun se transforma en Turbo Abuela en el episodio 2, el sonido de fondo es un rip-off del sonido de transformación de Ultraman. Número 19. El cangrejo espiritual está basado en los Heikengani,
un tipo de cangrejo con un caparazón que parece un rostro humano, que se cree que es la reencarnación de los antiguos guerreros. Este tipo de cangrejo aparece en cómics de Godzilla, Rabia a través del tiempo, número 1. Número 20. En el episodio 5, cuando Karum estaba practicando cómo saludar a Momo, dice ¡Vámora! En el episodio 12, Gigi vuelve a decir ¡Vámora! En el tren. ¡Vámora! Vámora es la pronunciación de vámola, que es una expresión en portugués que significa vamos, y actualmente se usa en Japón para animar o invitar a alguien a hacer algo. Se popularizó el uso de esta expresión por un manga llamado Vámola, escrito e ilustrado por Yoshimi Osada y por un comercial de una bebida energética. Así es, Japón. ¡Vámonos! Número 21. Vámola Kyoryuger es el título del opening de Shuden Sentai Kyoryuger. Número 22. Vámora también es el nombre de otro personaje que saldrá en la siguiente temporada del anime de Dan Da Dan, el cual está basado en el kaiju Vámora de Gridman, o como lo conocimos en Latinoamérica como Samurái Cibernético. Número 23. El diseño de su mecha es una combinación de dos monstruos clásicos de Ultraman, Gomora y Red King. Número 24. Su apariencia seguramente está inspirada en la suit actress Rei Ota, famosa por interpretar a Baragon dentro del traje. De seguro la han visto por este video, donde le hace Número 25. Esta escena es un chiste clásico en la cultura japonesa. También lo usaron en Kamen Rider Gaim. Número 26. Ayane Sakura, la voz de Aira, recientemente actuó como Debonica en la película de Osama Sentai, King Ogre. Número 27. Seiko Ayase usa un Harisen que es capaz de expulsar a los espíritus malignos sellados dentro de una persona. Golpear con estos abanicos es común en programas de comedia y también en el tokusatsu. Un ejemplo es en Tokyuger, utilizaron uno de estos para vencer al villano en turno. Número 28. Nana Mizuki, voz de Seiko Ayase, también es la voz de Itasha de Bakyoager Sentai Boom Bunger. Hay dos miembros de Boom Bunger en el cast de Dan Da Dan. Número 29. Sellaron el espíritu de la turboabuela en un Maneki Neko o un gato de la suerte. En Machine Sentai Kira Mayer, el monstruo de Maneki Neko, Jaimen, también comparte el mismo motivo. En el opening de Kamen Rider Ryuki también aparece este gato. Número 30. Kikoku Inoue, voz de la bailarina acrobática, también es la voz de la oficial Izarn de Go Kaiger. Número 31. El alien Nessie conecta referencias tanto al alien Jira del episodio 10 de Ultraman como a Godzilla. Hace mucho tiempo hubo una botarga original de Godzilla que la Toho prestó a Tsubaraya varias veces. Primero fue modificada para aparecer en Ultra Q, luego se modificó de nuevo para otras películas de Godzilla y luego se modificó nuevamente para aparecer en el episodio 10 de Ultraman y luego volvió a ser modificada para las dos películas más de Godzilla. Esa botarga estaba bien paseada. Número 32. Nessie está basada en el monstruo del lago Ness, pero su apariencia está inspirada en Shin Godzilla del 2016. Así es, la de Hideaki Anno. Número 33. Los ataques de Nessie también referencian al aliento atómico de Shin Godzilla.
Número 34. El diseño del camarón mantis se inspira en el Kaiju Kanegon, un monstruo clásico de la franquicia de Ultraman. Debutó en el episodio 15 de Ultra Q. Número 35. La técnica de boxeo del camarón mantis usa los mismos efectos de proyección que el alien Baltan usa para confundir a sus enemigos. Número 36. Tomokazu Seki, voz del camarón mantis, actúa como la voz de reemplazo de Kamen Riders de la era Showa, cuando no cuentan con el actor original. Es la voz actual del gran líder de Shocker y el general Bandan. Número 37. Tomokazu Seki también es la voz oficial del Morpher de Gokaiger. Número 38. En el episodio 9, cuando Karun estaba buscando ropa en los casilleros, en la parte central aparece una figura de Budraman 7, figura bootleg crossover entre Buddha y Ultraman. ¡Qué miedo! Número 39. En la misma escena a la derecha aparece el Kaiju Skull Gomora de Ultraman Kid. Número 40. Cuando Karun se transforma, hay una referencia a las clásicas secuencias de transformación de Kamen Rider, donde resaltan ciertas partes del cuerpo. Hola, soy el editor. Mientras estaba recopilando material para editar el video, me di cuenta que esa transformación de Karun también hace referencia a la transformación de Dark Mephisto de Ultraman Nexus. Hasta aquí mi reporte. Número 41. Los tres Serpo Aliens usan sus poderes de psicoquinesis con el efecto caleidoscopio del alien Baltan de Ultraman. Número 42. La forma final del camarón mantis se basa en el alien Baltan de Ultraman. Número 43. Aira intenta hacer un Rider Kick, movimiento final inspirado de Kamen Rider. F por Aira. Número 44. Al final del episodio 10, Seiko le pide a Momo que imite al actor Hiroshi Abe. Este actor lo vimos interpretar a Katagiri en la película de Godzilla 2000. ¡Godzilla! Ay, es como me da risa esa escena. Número 45. La personalidad y manera de hablar de Gigi se basan en un comediante japonés conocido como Razor Ramon Hartogay, interpretado por Masaki Sumitani. Este actor le dio la voz al villano Homo Indaver de la película Q-Ranger. Como otaku de la vieja escuela, Hartogay para nosotros fue un clásico de clásicos. Siempre había videos de sus chistes en la calle, por ahí del año 2000, así que es un clásico de clásicos. Número 46. El maestro de Momo trae puesto el uniforme de la patrulla científica de Ultraman. Número 47. En cambio, el maestro de Karun lleva puesto el uniforme de Ultra Ward de Ultra 7. Número 48. Taro, el modelo anatómico, aunque es un nombre muy común en Japón, podría ser una referencia a Ultraman Taro. Número 49. El seiyuu de Taro es Tomokazu Sugita, quien es un viejo conocido de Kamen Rider que ha interpretado la voz de Kiba-To III en Kiba, Kamen Rider Jinga, Shadow y Majin en The-No, Demushu en Gain, Uroboros en Gotchar, entre muchos otros personajes de anime y tokusatsu. Número 50. El monstruo que aparece en el último episodio llamado Evil Eye está basado en la leyenda urbana Yamanoke y el monstruo Yamila de Ultraman. Muchísimas gracias por vernos y especialmente a los miembros del canal, quien es El Último Alquimista, King Kaiju, Samago y Dusk. Muchísimas gracias por apoyarnos como miembros. Por otro lado, si ustedes conocen alguna otra referencia, por favor coméntenoslo. Muchísimas gracias a todos. Es todo por el día de hoy. Yo soy Clea y ¡becha! Ya quienes están por allí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.